ahora tenemos también un invitado, se trata de William Díaz, profesor y sindicalista de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol Ahora y queremos escuchar, profesor, su posición, su análisis frente a todo lo que está pasando, no solo con la prestación del servicio, sino todo esto que les estamos enseñando, las palabras del ministro de Salud, la respuesta de la fiduprevisora, bueno, todo este panorama alrededor de ese nuevo modelo que los deja vulnerables, ¿o qué opina usted? Muchísimas gracias por permitirnos a ustedes y a su teleaudiencia, y queremos plantear lo siguiente. Es un hecho concreto que lo que el ministro de Salud manifestó en el Congreso de la República el día de ayer es cierto. Hay quienes están saboteando la implementación del nuevo modelo de salud. Podemos aceptar y se puede reconocer, y la voz crítica y las voces críticas que nosotros representamos en el sindicalismo, hemos planteado la falta de articulación en términos de la implementación, una especie de plan de contingencia. Se puede reconocer y aceptar improvisación, todo eso se puede aceptar, pero lo que sí hay que reafirmar claramente es que acá hay unos actores que se van a ver y se están viendo afectados en términos de lo que el presidente Petro dijo en el mes de octubre del año pasado. Frenó la contratación de los mismos con las mismas que vienen contratando desde hace 35 años, desde que apareció el FOMAT, de acuerdo a la norma establecida, la ley 91 del 89, y si ustedes miran el historial de quienes contratan, son los mismos, a veces en cuerpo ajeno, pero que se han venido rotando las contrataciones. Es claro también, como lo dijo el ministro de Salud, que de la contratación anterior, que supera los 10 billones de pesos, hay 6 billones de pesos claramente demostrables en términos de todas las facturas y demás sustentos que se tiene que tener, pero 4 billones andan embolatados. Aquí queda de manifiesta una disputa y una pelea en lo que significa quienes administran y dirigen hoy la fiduprevisora que maneja los recursos del FOMAT y lo que puede ser y ha de ser la creación de este nuevo modelo. Hay enemigos claros y precisos, no solamente del modelo de la salud del magisterio que hemos peleado para que se implemente. Créanos que el modelo que veníamos trayendo anteriormente significó el paseo de la muerte, significó que muchos de nuestros maestros, de nuestros familiares murieran en ese escenario mezquino de mercantilizar el derecho a la salud del magisterio, como ocurre en todo el país con todos los ciudadanos, porque vivimos el paseo de la muerte. En ese orden, colocar expresiones coloquiales del ministro en términos de ese audio que se filtra con el propósito de neutralizar el señalamiento que hizo el ministro ayer ante el Congreso de la República, como debe ser, no es más que tratar de tapar el sol con un dedo. La fiduprevisora y el FOMAT tienen que ser intervenidos claramente en términos legales para que se demuestre todos los niveles de corrupción que se tienen. Y yo he advertido, y hemos advertido desde el magisterio, son más o menos 18.5 billones, 8.5 billones más que el anterior contrato, que van a estar en medio de una situación de grave riesgo, porque quienes dirigen, el señor Marín y compañía, junto con las entidades que prestan el servicio de salud del magisterio, deben darle claridad a todo el pueblo colombiano de qué han hecho con el manejo de los recursos hasta la fecha y qué pretenden hacer con estos recursos. Ellos no aceptan las limitaciones que les coloca el nuevo modelo. Hay una danza de los billones ahí, está el ratón cuidando el queso, como le he dicho, porque ellos tienen rabo de paja en términos de situaciones de muy posible corrupción en el manejo de la salud del magisterio y sus recursos, que son multimillonarios. Profesor Díaz, ¿a usted no le parece que la primera circular, que es la número 1, dice el gobierno que solamente se debe contratar la red pública para atender a los maestros? Pero 18 días después expiden la circular 2, en la que dice que tanto la pública como la privada deben atender a los maestros. ¿No le parece que en 18 días eso es decir el gobierno a los demás es no podemos, la red pública no es suficiente y necesitamos que atiendan los mismos que despreciaron días atrás? No, hay una cosa que es concreta, desde un comienzo, porque es que esto no es nuevo, esto viene trabajándose desde hace 6 meses por parte del gobierno nacional y desde hace muchos años por el sector de los docentes y los maestros y las maestras en todo el país. Lo que se plantea no es solamente la red pública ha de fortalecerse con la implementación de este nuevo modelo, sí,
pero sabemos que la red pública no cubre todas las necesidades a los 3 niveles de la atención de salud de todos los maestros y sus familias. ¿Qué significa eso? Que se planteaba desde un comienzo el fortalecimiento de la red pública y la apertura a todos los oferentes del sector público y del sector privado. No se les ha cerrado a ninguno esa posibilidad. Es muy distinto lo que pasa ahorita, y es que, primero, los que venían generando el tipo de contratación tradicional, principalmente el sector privado, porque nuestra salud con el antiguo modelo es absolutamente privatizada, y eso no lo compartimos tampoco. Se tiene que abrir para todos los oferentes, inclusive la red pública estatal, que de paso, seamos realistas, está desmantelada porque todos los gobiernos anteriores desmontaron la red pública de salud de todo el país, y en este caso, si queremos acceder a ella, hay que reestructurarla y recomponerla con una reforma a la salud que permita eso. Y lo otro, pues claro, sabemos todos que hay una cantidad de especialidades que no tiene la red pública y tienen los sectores privados. También ellos pueden participar en todos los niveles, no solamente en el segundo o tercer nivel, en todos los niveles. ¿Qué hay que preguntarse acá? Y se lo pregunto a ustedes. Que nos muestren claramente cuáles eran las listas de los oferentes de las IPS que se presentaron, la original y no la segunda que salió ya viciada, por ejemplo en Bogotá, donde los que encabezan esos oferentes siguen siendo los mismos con las mismas, Servisalud y Servimed. Y yo les he dicho a ustedes, desde el año 96, los maestros y los sectores críticos en Colombia, nosotros a través de la revista Alternativa y Orlando Falborda, en el 96 y 97, con artículos inclusive en el periódico El Tiempo, se manifestaba claramente que había que mirar cómo Castillo y asociados, la familia Castillo, pues tenía unos vínculos turbios en términos del manejo, y sí, desgraciadamente, aparecen algunos representantes del Ejecutivo de FECODE en ese entonces. Pero, profesor Díaz, me llama la atención un poco su postura, teniendo en cuenta que en efecto nos dice que ya hace varios meses se venía revisando el tema para la implementación de ese nuevo modelo. Me imagino que cuando se revisa el tema, pues también les comparten a ustedes, teniendo en cuenta que hay miembros, incluso dos miembros de FECODE en el Consejo, les comparten cuál va a ser la logística, quién va a ser el administrador, cuál va a ser el proceso por el cual se va a generar esta prestación del servicio, en medio de los cambios que también se dieron de manera sorpresiva. ¿No reclaman ustedes un poco de responsabilidad al gobierno nacional, entendiendo y teniendo conocimiento de cómo iba a hacerse efectivo esta implementación del nuevo modelo? Sí, ahí hay varios tipos de situaciones que hay que analizar en términos de lo que ha venido ocurriendo. Lo primero, se nos presentó antes del 1 de mayo ya todo, digamos, toda una estructura que empezaba a funcionar en teoría de manera maravillosa. Ya estaba todo montado, inclusive las cartas de intención de cantidades. En Bogotá, por ejemplo, más de 80, casi 100 IPS presentando su carta de intención, pero tenían la carta de intención ya para que se les buscara el proceso de contratación en el nuevo modelo. Pero viene un segundo momento. Luego de esas más de 80 cartas de intención, se vinieron desmontando, porque supuestamente todo estaba listo. Ahí hay dos preguntas que hay que hacer. ¿Estaba todo listo? ¿Sí? ¿Fue una improvisación clara de que nos presentaron unos supuestos oferentes con cartas de intención, pero eso no existía? Sería la primera pregunta. O la otra, que es la que yo creo es la más clara y precisa en esta situación, que le interesa al sector privado, a estos privados, quedarse con lo que vienen manejando desde hace tiempo. Y es que desmontan las supuestas cartas de intención de una cantidad de oferentes que venían haciéndolo, y quedan nuevamente jugando en primera línea quienes venían prestando el servicio de salud al magisterio. Por eso es que hoy tenemos prácticamente respondiendo en lo básico, en lo fundamental, a Servisalud y Servimed. Lo otro es que es claro que toda una implementación de un nuevo modelo tiene traumatismos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso se puede aceptar y se puede entender. Pero lo que uno sí no acepta es que se dé, estoy de acuerdo, unos niveles de improvisación que no podemos aceptar, y que prácticamente yo considero que todos son responsables en esa función los que están ahí comprometidos. ¿Quiénes? El FOMAT y su consejo directivo. Y claro, tienen que asumir responsabilidad los compañeros del Ejecutivo de FECODE que están ahí en términos de
¿Qué está pasando? Tenemos que darle explicaciones al magisterio. Ellos tienen que darle explicaciones al magisterio del pueblo colombiano. ¿Qué ha pasado ahí? Tienen que ser claros y precisos si ellos han compartido eso o claramente es un manejo turbio que se está dando en la fiduprevisora, perdón, en el FOMAC, y un manejo turbio, y ahí viene, no es solamente el empalme y sus inconvenientes, no es solamente la improvisación, sino hay un claro saboteo de quienes vienen manejando la salud del magisterio y no quieren bajarse de esas condiciones privilegiadas de manejar centenares de miles de millones de pesos, dejando en un escenario muy oscuro centenares de miles de millones. Repito, 4 billones del contrato pasado no tienen explicación alguna de dónde están. ¿Qué va a pasar con el manejo de estos 18.5 billones? Y usted conoce la contratación del software, casi 40.000 millones de pesos, más de 40.000 millones de pesos. Y ustedes lo han dicho, los medios de comunicación, tienen que ver con los manejos de la fiduprevisora y los mismos contratistas de ese software en ferrocarriles son los mismos contratistas de ese software para el magisterio. Eso huele a raro, eso huele a turbio, eso huele feo. Ahí el ratón cuidando el queso está haciendo de las suyas. Por eso nosotros, como magisterio distrital y nacional, exigimos la renuncia del señor Marín. El señor Marín se tiene que ir. El señor es parte de los intereses del partido de la U. El señor es parte de los intereses y de todos los manejos turbios en otro tipo de contrataciones, porque lo del FOMAT es una sola de las administraciones de recursos que tiene la fiduprevisora. Y sabemos que también están untados de todo lo que significa la corrupción de los contratos de carrotanques para el agua en La Guajira y demás. Están untados en muchos escenarios de la corrupción del país. El señor Marín debe renunciar y debe permitir que se garantice el derecho a la salud de los maestros, las maestras, y que tengamos una salud. Yo se lo dije la otra vez a ustedes, que salga el tema de la salud bien para los maestros. No es un bien particular, es un bien colectivo, claro. Es un bien social para todo el país. Ustedes han hecho bien el ejercicio de fiscalizar, difundir, criticar, sí. Eso está muy bien. Tienen que seguirlo haciendo y nosotros haremos el propio esfuerzo y esto tiene que salir bien para el país. Esto no es un problema de que le salga mal a Petro, le salga regular a los profesores. Y por el bien de la salud de los docentes, claro. Claro, y es la salud del todo el país, porque si logramos tener un modelo positivo, pues podemos sacar un modelo también nacional articulado a eso. Pero, y con esto termino, permítame 10 segundos en ese sentido, es claro que con el modelo que quieren destruir, que estamos construyendo de la salud del magisterio, quieren dinamitar la presentación de la nueva propuesta de reforma a la salud, que viene muy concertada, pero no puede salir avante si esto fracasa. Pero también no nos digamos mentiras. Aquí todo esto está detrás para echarle las responsabilidades al presidente Gustavo Petro, que ha de tenerlas también en términos de su ejercicio y ha sido autocrítico y asume responsabilidades, pero no para poder contemplar la posibilidad del golpe de Estado que acá también está trabajándose y el golpe blando contra el gobierno de Gustavo Petro. Esa es una realidad. Esto tiene muchos intereses ahí de fondo. Dejo ahí, compañero. Profesor Díaz, una última pregunta. Ustedes están pidiendo la renuncia del presidente de la fiduprevisora, pero ¿no tendría que irse también el ministro de Salud? Porque ante los medios, ante las cámaras, dijo una cosa, dijo desconocer el proceso, pero en los audios se evidencia otra cosa. Incluso el mismo ministro de Hacienda recalca que el problema es tarifario. Entonces, ¿no tendría que irse también el ministro? Aquí tenemos que hablar cosas bien concretas y bien claras. El ministro pudo haberse equivocado en términos de sus apreciaciones, pero es que los visos y las proyecciones en términos de lo legal, en términos de posible y real corrupción que hay en el manejo de los recursos del FOMAT, es un hecho en términos del señor Marín y compañía, pero no es un hecho en términos de los desaciertos en lo que ha planteado el ministro, y eso no daría para su renuncia, daría para unas rectificaciones claras y concretas y se comprometan más para fortalecer el modelo y para estar ahí presente para que eso no se le pase de la manera en que se les ha pasado. Yo exijo al gobierno nacional que asuma con mayor presión y precisión y claridad el manejo que se le está dando a este tema de la salud del magisterio. Tienen que estar más presentes, más directos y garantizar, y yo estoy de acuerdo con el ministro de Salud, escuchen a los docentes y a nuestras familias, porque en últimas vamos a ser los perjudicados y beneficiados de esto, y por el momento estamos siendo muy perjudicados por esos intereses grandísimos, grandísimos que hay ahí. Es el cambio que genera
la interposición de lo nuevo con lo viejo y lo viejo no se quiere ir. Lo viejo está cundido de corrupción y de malos manejos que hay que cambiarlo por lo que queremos para este nuevo país, independientemente a quien gobierne para este nuevo país que hay que construir. Por lo pronto, la realidad, Héctor, usuarios y profesores, que tenemos varios docentes que aquí incluso han hablado para Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora, están padeciendo porque no les entregan sus medicamentos, porque no tienen sus servicios de salud, docentes con enfermedades crónicas, docentes en unas situaciones también muy delicadas de salud. Con esto terminamos y mira, una frase acá hablando del cambio que nos comparte un usuario que se conecta con nosotros a través de YouTube, dice Flash Medic, pues está bien el cambio, pero es saber bien hacer la logística de ese cambio. Es el profesor William Díaz, profesor y sindicalista de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, que nos acompañó en esta conversación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y construyamos entre todos ese país que nos merecemos, entre todos y todas. Aquí no podemos excluir a nadie, pero la máxima exclusión y la única es a la corrupción, que está cundiendo en todo el país. Ese es un trabajo de ustedes, de nosotros, de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Héctor, pues un tema que deja amplia interpretación también, pero bueno, aquí vamos a seguir escuchando las voces de todos los implicados.